El día de hoy entonces vamos a revisar, pues discutiéndolo con el propio Uribe, el tema de risotomía, ya que es un tema que digamos en términos generales es desconocido para la mayoría de la población y sigue siendo un tema importante en cuanto a las opciones de manejo a considerar para los pacientes en parálisis cerebral. Entonces, como definición vamos a tener que la risotomía dorsal selectiva es un procedimiento quirúrgico que se diseñó para el manejo de ese tono aumentado que tienen los pacientes con parálisis cerebral, donde se van a cortar de forma selectiva las raicillas dorsales que llevan unas señales anormales aferentes desde el músculo hacia la espina. Y esto va a interrumpir ese arco reflejo monosináptico que se produce y que por la lesión cerebral de base que tienen los pacientes con parálisis cerebral, por el daño de los tractos no va a estar inhibido desde el sistema nervioso central, y cortar pues este arco reflejo nos va a permitir controlar algunos de los mecanismos que llevan a los pacientes a hacer espasticidad. Eh, en cuanto a la parte técnica como tal, quiero que lo dejemos visto desde el principio para que nos quede claro lo que vamos a hablar más adelante. Tenemos que la risotomía entonces va a consistir en una laminoplastia entre L5 y S1, entre L1 y L5, donde se van a identificar las diferentes raíces dorsales. Estas raíces luego se van a separar y se van a estimular por medio de electromiografía y se va a vigilar su respuesta, y esas raíces que dan una respuesta normal se van a cortar, y aquellas que dan una respuesta que no es anormal según los criterios de identificación pues de los patrones que describió Fasano se van a conservar, y así se pueden preservar aquellas que son sensitivas o las que ayudan al control de los esfínteres para tratar de mantener al paciente solo con una disminución del tono, pero sin alterar otras de sus funciones esenciales para la vida. Es importante recordar por qué es que se altera la marcha en estos pacientes. Recordemos entonces que derivada de esa lesión que se da a nivel de los tractos en el cerebro, estos pacientes van a tener un tono aumentado, una pérdida del control motor selectivo y una alteración del equilibrio de balance, que van a ser las lesiones primarias que van a alterar la forma como los pacientes pueden ejecutar y realizar sus movimientos, y que vamos a tener que la risotomía va a actuar no en esas lesiones primarias que ya sabemos que son permanentes y que no van a ser modificables porque están desde antes del nacimiento del paciente, sino en esos efectos secundarios que se van a producir por esa disfunción que generan los efectos primarios, esas fuerzas anormales, ese aumento del tono, esa alteración del equilibrio, que a largo plazo van a ir desarrollando deformidades osteomusculares, alteraciones en la torsión femoral y tibial, alteraciones en la longitud de los músculos y los tendones y en su elasticidad, que van a ser corregibles. Y las terciarias, que son los mecanismos de adaptación que hacen los pacientes a este tipo de lesiones para poder caminar o para poder gatear o moverse, pues se van a corregir, ya que como corregimos las secundarias, estas terciarias ya el paciente no va a necesitar los mecanismos de adaptación. Previo al procedimiento se debe hacer una valoración clínica completa, historia clínica y perinatal, tener claro cuál es la etiología de la lesión, si es por prematurez o si es por algún otro tipo de lesión, ya que al cambiar la lesión cerebral de base, pues va a cambiar el manejo y va a cambiar la respuesta del paciente. ¿Qué grado de espasticidad tiene el paciente? Tener claro qué músculos están comprometidos, si hay otras anormalidades del tono diferentes a la espasticidad como distonía, corea, tetosis, semivalismos, saber si el paciente tiene una buena fuerza muscular, si hay deformidades óseas ya establecidas, si el paciente tiene un adecuado control motor selectivo o por el contrario tiene patrones de movimiento estereotipados, por ejemplo al tratar de hacer dorsiflexión también fleja la rodilla y fleja la cadera, si el paciente tiene un adecuado desarrollo intelectual que le permita seguir un programa de rehabilitación, el estado ortopédico en el que está el paciente, si ha sido sometido a cirugías previas, si está utilizando ortesis, si ya tiene algún plan establecido, si tiene alguna otra enfermedad, por ejemplo, como epilepsia, que dificulte o modifique su manejo, ya que ya que toda esta información que vamos a averiguar
antes del procedimiento, pues va a afectar el buen resultado del mismo. Los criterios de selección que realmente en la literatura no están muy bien establecidos. Cuando uno revisa los artículos, varía mucho qué paciente consideran candidato a risotomía y en qué momento, pero teniendo como un paciente ideal para el procedimiento sería un paciente entre los 4 y los 10 años, que tenga espasticidad pura, que tenga diplejía únicamente, aunque también se han visto buenos resultados en los pacientes con cuadri, pero más compromiso de, pero que no sean muy severos, que tenga una buena fuerza, que tenga un buen control motor selectivo y que en la resonancia, o sea, una resonancia normal, o sea, una resonancia en la que solo se vea leucomalacia periventricular, sin otras lesiones asociadas en los ganglios basales o sin desórdenes en la parte pues, de la migración neuronal. Lo recomendable es más hacerlo en pacientes más pequeños, ya que a edad más temprana estos pacientes no van a tener patrones motores tan establecidos, van a ser más fáciles de modificar y van a ser más fáciles de rehabilitar. Es importantísimo en esto tener claro el enfoque multidisciplinario. Acá no va a ser solamente el ortopedista, el neurocirujano, se necesita de la participación constante de fisioterapia, de fisiatría, de trabajo social y lo ideal es que se hagan valoraciones simultáneas a la hora de tomar decisiones, por lo menos que estén presentes siempre en neurocirugía, ortopedia y medicina física y rehabilitación. Se debe tener muy claro los objetivos del tratamiento. Para poder tener claros esos objetivos debemos tener claro si el paciente tiene control del tronco, si el paciente tiene control motor selectivo en los miembros inferiores, si el paciente tiene presencia de marcha o no, si esa marcha es independiente o es por medio de ayudas externas, cómo está la esfera cognitiva del paciente y si tanto el paciente como la familia están comprometidos con la rehabilitación, ya que si estos pacientes se les hace el procedimiento que puede ser realizado correctamente, pero no hay una adecuada rehabilitación, estos pacientes solo van a quedar más débiles y solo van a perder función comparados a lo que estaban previamente. Ya teniendo claro estos parámetros, vamos a poder guiar adecuadamente el tratamiento y poder establecer unas expectativas claras y realistas para la familia. Entonces, luego de esto vamos a tener dos grupos grandes. La mayoría de los pacientes que se piensa llevar a risotomía son pacientes en los que se busca mejorar la función, mejorar ese patrón de marcha, disminuir el consumo de energía y evitar la aparición de deformidades. Y el segundo grupo, que son unos pacientes que es menos frecuente, va a ser los pacientes que están más comprometidos, en los que se va a buscar es comodidad, mejorar el posicionamiento, facilitar la higiene y la movilización para los cuidadores, tener un adecuado control del dolor y a los pacientes, digamos, un poco más de independencia. Lo que se va a buscar con este procedimiento es disminuir la espasticidad, conservar o mejorar la fuerza, tratar de mejorar la marcha, disminuir el consumo de oxígeno durante la marcha, disminuir el desgaste que hace el paciente para poder mover sus extremidades, disminuir el uso de ayudas externas o incluso en algunos pacientes tratar de quitarlas por completo, mejorar la función general y que sea un efecto que sea sostenido en el tiempo o que progrese o que se vaya obteniendo de forma progresiva. El análisis de la marcha entonces va a ser uno de esos aditamentos o una de esas cosas fundamentales al momento de planear este tipo de procedimientos. Primero nos va a permitir documentar claramente y de forma objetiva el estado preoperatorio del paciente. Nos va a permitir identificar los músculos comprometidos que ya en el examen físico inicial habíamos identificado, pero ver ya cómo se están comportando durante la marcha y comparar ese estado, ese examen físico de la forma estática con la forma dinámica, porque muchas veces lo que estáticamente nos parece muy significativo para la marcha del paciente, cuando el paciente ya está haciendo la marcha, pues ya dinámico no es tanto o viceversa. Evaluar la velocidad de la marcha y el consumo de oxígeno del paciente y también nos sirve para evaluar los resultados del posoperatorio, ver realmente el paciente después de la cirugía cómo evoluciona y si se cumplieron los objetivos que se habían planteado al pensar el procedimiento. El monitoreo neuroquirúrgico también va a ser importantísimo. Esto es lo que nos va a permitir, como se veía en el video, luego de la individualización de las raicillas motoras, estimular y tener un control con electromiografía
de cómo responden esas diferentes raicillas, identificar los patrones de respuesta normales según los criterios de Fasano y otros criterios nuevos que hay que no están tan popularizados porque lo hacen muy compleja la interpretación. Se trata de conservar estos patrones normales, conservar las raicillas sensitivas y de control de esfínteres, y esto va a hacer que sea mucho más específico el procedimiento. También se describe que se puede hacer con un método anatómico donde se identifica que las raíces motoras son más pequeñas, más redondeadas y más ventrales, y las raíces de tipo sensitivo son más dorsales, más anchas y de mayor tamaño, pero lo que se ha visto es que con estos usos del método anatómico realmente la selección de las raicillas que se deben cortar es mucho más inespecífico y lleva a la lesión de más raíces de las necesarias. Entonces este es uno de los puntos claves para el éxito del procedimiento. ¿Qué porcentaje de raíces entonces se debe cortar? Si el paciente tiene un aumento leve del tono, se debe hacer pues un corte de menos del 30% de las raicillas. Si el paciente tiene un aumento del tono moderado, entre el 30 y el 45%, si el paciente ya tiene una espasticidad severa, entre el 50 y el 75%, y si es mayor de 75, lo que se está buscando es una abolición completa del tono. Estos últimos dos porcentajes, ya por encima del 50%, es más en los pacientes en los que se busca comodidad que en los que se busca mejorar función. También siempre debemos considerar, antes de ya llevar al paciente a un procedimiento quirúrgico, si se agotaron o si el paciente se beneficia más de otros tratamientos, como la medicación oral, la toxina botulínica, baclofen intratecal, o si la cirugía ortopédica puede dar respuesta por sí sola a las necesidades del paciente con el control de tono pues, que ya nosotros conocemos. Los manejos complementarios entonces va a ser el uso de la toxina como prueba terapéutica para definir cómo se comporta el paciente luego de que se haga lo que se identificó en el laboratorio de marcha y en el examen físico, ¿cierto? Vemos la disminución del tono de algunos músculos del paciente, cómo responde, si sí mejora lo que esperamos o no, antes de llevarlo a la risotomía para disminuir el tono de esos músculos identificados previamente. Otra opción menos común, menos utilizada es la sección del nervio periférico, que se puede hacer en algunos pacientes donde el tono es muy aumentado y en algunos músculos que tienen el nervio de fácil acceso y superficial. La cirugía ortopédica, que va a ser siempre un acompañante importante de la risotomía para corregir las deformidades óseas, y las ortesis, las ayudas de la marcha, que siguen siendo un manejo complementario en la gran mayoría de los pacientes, ya que contrario a lo que se podría pensar, estos pacientes igual van a necesitar el uso de ortesis para mantener un buen patrón de marcha y para evitar la aparición de deformidades adicionales. La fisioterapia debe ser intensiva luego de la cirugía. Normalmente en los sitios donde se tiene más experiencia y donde este procedimiento pues es un centro de referencia, los pacientes se dejan hospitalizados para el manejo por terapia física. Lo que se busca es ganar fuerza, y se ha visto que estos pacientes, si se hace una adecuada fisioterapia, pueden subir medio o un punto completo en la escala pues de fuerza, que para un paciente esto es muy importante. Y lo que se busca es que también los pacientes puedan recuperar y aprovechar esos arcos que tenían perdidos y que luego de la risotomía pueden volver a ganar, pero que si no se hace una fisioterapia adecuada, pues el paciente no los va a recuperar, así el tono ya no esté aumentado. Acá es muy importante tener en cuenta que el paciente va a requerir protocolos institucionales y que sin una adecuada fisioterapia la intervención va a fracasar y solamente vamos a tener un paciente que va a quedar mucho más débil de lo que estaba antes y mucho más comprometido. Esta tabla es solamente para mostrarles que en los diferentes estudios que se hacen acerca del tema, muchos tienen protocolos de rehabilitación completamente distintos, desde los que los dejan hospitalizados 6 semanas hasta los que los dejan hospitalizados 1, los que hacen terapia todos los días, los que hacen terapia 1 o 2 veces a la semana, y que esto puede impactar de manera muy significativa cuando se evalúan los resultados funcionales del paciente, porque como ya vimos, si no hay una adecuada fisioterapia, si no hay una adecuada rehabilitación, un adecuado
protocolo para hacer a estos pacientes, pues la risotomía es una intervención que termina no siendo tan benéfica. Cuando evaluamos entonces los resultados de los últimos artículos que encontramos con la risotomía y los análisis de marcha, vamos a ver que, por ejemplo, ellos sí encontraron una mejoría de la cinética y la cinemática, principalmente en el plano sagital. Presentaron, por ejemplo, la dificultad de que evaluaban con el laboratorio de marcha antes y después, pero los valores que tenían de antes y después no eran los mismos, o sea, no eran tan comparables los laboratorios iniciales con los laboratorios posteriores, pero lo que se alcanzan a dimensionar es que en los pacientes seleccionados adecuadamente sí se observa una adecuada respuesta a la risotomía. Este artículo es de Arabia Saudita, ¿cierto? Por allá del King Faisal, y acá sí tenían acceso a toda la última tecnología, a los mejores protocolos de rehabilitación, a un excelente neuromonitoreo intraquirúrgico, y lo que ellos encontraron fue que los pacientes que tenían mejores resultados con el procedimiento eran los que de base ya eran deambuladores independientes, que tenían mejoría de la fuerza y el rango de movimiento, que tenían mejoría en la clasificación del gross motor, y que encontraron también que había una prevención en la progresión de la subluxación y la luxación de la cadera. Y los cambios que se veían en el análisis de marcha también eran significativos, pues, o sea, el paciente de verdad sí mejoraba mucho, y hay una parte incluso donde hablan como de una encuesta de satisfacción de los pacientes en las que los resultados pues son muy positivos, que es una cosa que se ve en la mayoría de los artículos. Así los análisis de marcha no sean consistentes, la familia y los pacientes sí refieren gran mejoría con el procedimiento, gran alivio de ese dolor y de esa sensación de espasticidad de estar pegados que tienen todo el tiempo, y de la libertad del movimiento. Así digamos que en el análisis de marcha esto no sea tan significativo. Por ejemplo, es de este año. Acá lo que evaluaron fue los efectos a largo plazo. Ya evaluaron adultos jóvenes, trataron de compararlos con los laboratorios de marcha que tenían previamente desde hace 5 o 10 años, para ver qué tanto habían mejorado en el tiempo. Lo que encontraron fue que cuando comparaban el manejo agresivo de la espasticidad con risotomía versus el manejo convencional, no encontraron diferencias tan significativas. Ellos mismos en el artículo son claros que tuvieron problemas con la especificación de los parámetros del laboratorio de marcha para poder comparar. Entonces, que realmente ellos sí inicialmente parecía que iban a tener muchas diferencias, pero luego ya al corregir algunos errores vieron que no, lo que digamos que no lo deja uno tan tranquilo al leer los resultados. Hablan de otros artículos donde encuentran resultados similares, es decir, que la risotomía no mejora tanto como se creía inicialmente, pero el problema es que muchos de esos artículos o no tienen grupos controles, o los grupos controles no cumplen con los mismos parámetros que el grupo intervenido, que hay pacientes con altas alteraciones del tono, que cuadrisevera. Entonces digamos que no son los mejores pacientes para uno evaluar realmente el efecto de la risotomía. Que sí encontraron, y que ellos lo dicen pues con mucha claridad y también lo mencionan en otros artículos, es que con la risotomía los pacientes requieren usualmente solo cirugías óseas, y que en los pacientes que no se les realiza risotomía, además de las cirugías óseas convencionales, estos pacientes van a requerir muchas más cirugías de tejidos blandos. En resumen, en cuanto a la evidencia en la literatura, podemos decir que no se debe comparar la risotomía con el tratamiento quirúrgico ortopédico en el manejo pues, de los pacientes con parálisis cerebral, sino que estos son complementarios. Que gran parte de la literatura no tiene grupos de control, o estos son inadecuados, por lo que es difícil determinar la utilidad real de estos artículos. Que los criterios de selección van a ser muy variables y la comparación y el análisis entre grupos va a ser difícil. Y que el análisis de marcha es algo que debemos hacer de forma rutinaria, pero que siempre debemos tener los mismos parámetros evaluados antes y después del procedimiento para poder comparar. En uno de los artículos que encontré tenían este algoritmo que me pareció muy bueno, por eso se los traje. Entonces tenemos, para empezar, un paciente por lo menos mayor de 3 años con alteraciones neurológicas. Entonces el segundo paso es si ese paciente tiene
hipertonía en los miembros inferiores, es decir, si está dipléjico. Si no, ya el paciente de una vez pasa a otro tratamiento. Sí, entonces nos preguntamos si el paciente, esa hipertonía es debido a espasticidad. Si no, ya el paciente pasa a un grupo distinto, pero sí, entonces vamos a evaluarlo en el examen físico, ver si el aumento del tono es dependiente de la velocidad, si tiene aumentados los reflejos osteotendinosos, si tiene clonus, se debe evaluar siempre los aductores, los isquiotibiales, el cuádriceps y el tríceps. Ver el paciente cómo se comporta durante la bipedestación y durante la marcha, ver si tiene limitaciones para ponerse de pie, para caminar, si tiene una marcha en equino, si tiene una marcha agazapada o si tiene una marcha en tijera. Luego de eso, entonces definir si esa espasticidad es la única causa de que el paciente tenga un tono aumentado. Sí, entonces continuamos en el algoritmo. Si no, ya el paciente pasa a otros tratamientos porque ya vimos que los pacientes con distonía o con corea, tetosis o alguna otra alteración derivada de lesión de los núcleos, de los ganglios basales, no se va a beneficiar tanto del procedimiento. Entonces, ya luego es ver si esa espasticidad le está generando limitación al paciente. Entonces, le limita la limitación para caminar o la calidad de la marcha, si le limita la independencia o la higiene, si le está generando dolor y si tiene deformidades musculoesqueléticas secundarias a esa retracción. Luego de eso, si la respuesta es que sí, si el paciente tiene o no tiene función conservada. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Si el paciente tiene control del tronco y si tiene control selectivo de los miembros inferiores. Y si puede hacer pues como una serie de evaluaciones simples. Si el paciente no tiene la función preservada o es poca, entonces vamos a ir a lo que ya habíamos visto, a los objetivos de confort, que es facilitar la higiene, facilitar el posicionamiento, prevenir la deformidad, las deformidades musculoesqueléticas, manejar las contracturas y también se puede utilizar para disminuir el uso de medicamentos antiespásticos sistémicos. Y en los pacientes que sí tienen la función motora preservada, entonces vamos a tratar de mejorar la marcha, de mejorar la capacidad del paciente de la bipedestación, hacer esa marcha más eficiente y disminuir el uso de órtesis o de ayudas externas para la marcha. Cuando ya tenemos esto claro, entonces también nos debemos preguntar si el paciente se beneficia más de la risotomía o de otros tratamientos, como por ejemplo el baclofen sistémico, según los hallazgos que tengamos luego de este examen físico e interrogatorio juicioso. Entonces, si el paciente no se beneficia más de la risotomía, va al grupo de otros tratamientos, pero si se beneficia más, entonces ya debemos mirar si el compromiso es proximal o distal o si el compromiso es solo distal. Si solo distal, pues tendríamos más compromiso a nivel de los isquiotibiales y del tríceps, las raíces L5 hasta S2, y si el compromiso es proximal y distal, también tendríamos compromiso de los aductores, del psoas y el cuádriceps, y estaríamos con compromiso desde L2 hasta S2. Y ya entraríamos pues como a mirar según lo que queramos hacer y lo que tenga el paciente, pues qué porcentaje de raicilla sería el objetivo. Como complicaciones del procedimiento podemos tener dolor lumbar, disestesia, cefalea, meningitis, deformidades espinales que están muy asociadas, uno, a ese cambio del tono que presenta el paciente y dos, al tipo de procedimiento que se realice. Lo que se había visto era que en los estudios previos donde se realizaban laminectomías agresivas desde el E1 hasta el E5, estos pacientes presentaban más deformidades espinales, por lo que ya se hacen procedimientos menos agresivos, laminoplastias o incluso por endoscopia en varios niveles para poder acceder de forma completa a las raicillas para tratar de evitar estas deformidades espinales, las infecciones de la herida y las alteraciones urinarias e intestinales, pero esto se presenta más cuando no se hace una adecuada selección de las raicillas y se puede comprometer la función de los esfínteres. Factores entonces que van a hacer la diferencia en el resultado de estos pacientes. Lo primero es que sean manejados en centros de referencia para la patología, que se cuenten con los equipos multidisciplinarios que ya mencionamos, que se haga un adecuado neuromonitoreo y una adecuada electromiografía al momento de seleccionar qué raicillas se deben cortar, que los programas de fisioterapia estén bien establecidos para que los pacientes se puedan rehabilitar
y no solamente tengamos un paciente que queda hipotónico y débil, que se haga un seguimiento en el tiempo de estos pacientes y que las otras intervenciones que el paciente va a necesitar pues sean intervenciones de buena calidad. El uso de ortesis por parte de fisiatría, la aplicación de la toxina botulínica y las cirugías ortopédicas, normalmente tiempos óseos que el paciente vaya necesitando a medida que va creciendo. A futuro, entonces, ¿qué se está estudiando? Un neuromonitoreo más avanzado para permitir un corte supraselectivo de las raicillas comprometidas, y también se está estudiando mucho sobre tratar la causa principal de la espasticidad y no sus consecuencias con neuromodulación y con terapia de células madre. Como mensajes para llevar a casa, entonces tenemos que la risotomía dorsal selectiva es una buena opción terapéutica para pacientes bien seleccionados, ya que va a actuar directamente sobre uno de los componentes más importantes de la parálisis cerebral, que se necesitan más estudios bien realizados y a largo plazo para tener una evidencia más sólida del efecto de la risotomía en los pacientes, y que la cirugía ortopédica va a seguir siendo uno de los pilares fundamentales en el manejo de los pacientes con parálisis cerebral, se haga o no se haga risotomía, para afrontar esas deformidades osteomusculares residuales que deja el aumento del tono. Listo, eso era lo que les tenía para hoy. Hola, buenos días. Quisiera oír, bueno, primero gracias Ronjo porque estuvo muy buena la revisión y quisiera oír si hay alguna opinión. ¿Quién levantó la mano? Alejandro. Alejo. Fui yo, Claritas, fui yo. Ah, Yo no dale, aparezco ahí sin nombre. César. dale. Habla. Es muy buena revisión. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, está escuchando, Sí. perfecto. Bueno. No, una preguntita. En la búsqueda de paciente ideal de parasitomía, que debe ser un grupo muy, muy pequeño, en cuanto al nivel de plasticidad, si hay alguna diferencia, si toca escoger los más espásticos, los AdWords 4, o en cuanto a eso no habría diferencia. Profe, no, en lo que yo leí no había diferencia entre cuán espástico era el paciente, pero sí era importante tener en cuenta la localización de esa espasticidad, que fuera más en miembros inferiores y que el paciente no tuviera pues como mucho compromiso del resto de sus funciones. Recordemos pues que también muchas veces los pacientes que tienen un Ashworth más alto, que son tan más comprometidos, también tienen más compromiso a nivel cognitivo, normalmente son cuadri, entonces digamos que esos pacientes se irían como seleccionando solitos. Cuando ya tienen ese aumento tan marcado del tono que no los deja funcionar, normalmente son pacientes que tienen un montón de compromisos adicionales, que son distónicos, epilépticos, pero realmente como que hubiera un punto específico en cuanto al tono, a la escala pues de la espasticidad, ese aumento del tono, no encontré, profe. Hay que tener en cuenta que uno de los puntos de las contraindicaciones relativas para hacer la risotomía es tener contracturas fijas. Y normalmente los pacientes ASVOL 4 ya tienen contracturas fijas. Entonces, por eso en esos pacientes casi no se piensa. Son en los pacientes que tienen un tono, pero que no han hecho unas contracturas fijas tan marcadas que no dejen la rehabilitación postquirúrgica. Porque si vos no lo tenés tan contracturado, no le vas a poder hacer rehabilitación postquirúrgica. Muy bien. Quisiera oír más bien experiencia, Alejo, en pacientes con risotomía. Pues aquí en Medellín, ¿dónde la hacen? Y cómo ves vos el resultado, si eso, como sabemos nosotros, pues los pacientes aquí no tienen un manejo multidisciplinario en una sola institución, eso es una cosa muy, muy difícil de lograr, eso pues es un sueño que tenemos todos. Entonces un paciente que se le hace aquí una risotomía, que se va a la fisioterapia a otra parte, entonces eso sí da resultado, no da resultado, ¿qué has visto vos?
en el Zambi se empezó haciendo rizos hace unos años y hubo un par de pacientes buenos y varios pacientes malos por el problema de la terapia. Y eso hizo que la risotomía, por ejemplo, yo le hice revisar a Juan José porque tenemos que saber qué herramientas hay por si las pacientes no las